Hace unos días me puse a revisar los registros de las guerras clon y noté algo muy curioso en el historial de Anakin Skywalker. Fíjate en esto. Aunque tenía el nivel de midichlorianos más alto de toda la orden, sus primeros años en el campo de batalla están llenos de derrotas y errores tácticos muy claros. Imagina a este Padawan perdiendo un brazo contra un Sith en su primer duelo, siendo capturado varias veces y pasándola bastante mal contra rivales que no tenían por qué darles tantos problemas. Estos tropiezos nos dejan la duda de que estaba fallando en la preparación de alguien que supuestamente iba a superar a todos. Hoy vamos a revisar paso a paso cómo funcionaba su técnica con el sable de luz, cómo su estado de ánimo afectaba su forma de pelear y cómo un cambio físico le obligó a modificar sus ataques hasta volverse un rival letal. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Para entender el origen de esto hay que irnos a sus primeros años de entrenamiento. En el cómic Obi-Wan en Anakin de 2016, vemos a un chico que ya tenía una habilidad impresionante con el sable de luz. En uno de los números modifica un droide de entrenamiento en el templo para que imite al Darth Maul que peleó contra Kenobi en Naboo, y de hecho le gana frente a todos sus compañeros. El detalle es que esa misma facilidad le terminó jugando en contra. Al ver que destacaba tan rápido en los duelos, se confió de más. Empezó a depender muchísimo de sus reflejos y a sentir que el entrenamiento tradicional lo estaba frenando. Dejó de un lado la paciencia y la estrategia, dos cosas obligatorias si quieres sobrevivir a un duelo real de sables de luz. Todo este exceso de confianza lo vemos clarísimo en el episodio 2. La batalla de Geonosis es el primer enfrentamiento de Skywalker contra un usuario del lado oscuro con entrenamiento formal. Ese duelo terminó en desastre por un motivo muy simple: su motivación. Acababa de perder a su madre en Tatooine y de sobrevivir a una ejecución pública, así que traía la mente súper alterada. Al entrar al hangar para detener al conde, la falta de disciplina se nota muy rápido. Su maestro le da una orden táctica muy clara: atacar juntos. Su rival era un antiguo maestro Jedi y un espadachín extraordinario. Su estilo se basaba en la precisión, movimientos exactos y ataques rápidos. Anakin ignora la indicación y se va de frente. El rival simplemente levanta la mano, lo lanza por los aires y lo saca de combate. Este primer error dejó ver una falla grave en sus bases. Nunca preparó su defensa pasiva en la fuerza. Más adelante en esa misma escena, Kenobi queda herido. El Padawan se recupera e interviene. Por unos instantes lo vemos usando dos sables y logra presionar al conde y hacerlo retroceder. Pero Dooku acomoda su defensa, encuentra el espacio exacto y le destruye uno de los sables. La pelea vuelve a ser 1 a 1 y ahí se nota la verdadera diferencia de experiencia. Skywalker usaba las bases de la forma 5, específicamente la variante Gemso, que se enfoca en contraataques y en mantener al rival a la defensiva. El ex Jedi sabía perfecto cómo manejar esa agresividad. Como al chico todavía le faltaba técnica, sus golpes eran muy predecibles. El líder separatista aprovechó ese ataque descuidado, desvió el golpe y le cortó el brazo derecho. Y es que, aunque tengas el mayor potencial de la orden, eso no te salva si te falta disciplina táctica y control mental. Perder ese brazo cambió totalmente su forma de pelear. La novela Brotherhood de 2022 nos cuenta un poco de esta transición. Después de Geonosis le instalan una prótesis que todavía no se movía como él quería. Ahí vemos cómo intentaba acostumbrarse a su nuevo brazo. Aunque la parte mecánica era útil y hasta más fuerte que la carne y el hueso, todavía no lo sentía como parte de su cuerpo. Además, había una diferencia importante. Ese componente no transmitía sus emociones a través de la fuerza igual que su lado orgánico. Para él, la prótesis era un recordatorio constante de lo que perdió. Así que ya no podía depender de sus reflejos de antes. Tuvo que ajustar sus movimientos y apoyarse en la forma 5 para aprovechar este nuevo cuerpo. Sus ataques ganaron más fuerza, pero el reto era coordinar la parte mecánica con su lado orgánico sin perder precisión. Pero en el fondo, su mayor miedo seguía siendo perder a sus seres queridos. Y esa mentalidad, por mucho que su técnica mejorara, lo dejaba vulnerable ante rivales experimentados que sabían aprovechar ese dolor. Con el inicio de las guerras clon, 3 años de combate sin parar lo obligaron a mejorar muchísimo. En la serie animada lo vemos enfrentarse varias veces a Zach Ventress, la asesina personal del conde Dooku. Con estos cruces podemos entender cómo peleaba en la guerra, pero también cómo su mente seguía siendo su punto débil. Durante los enfrentamientos, Ventress usaba 2 sables de luz con empuñaduras curvas. Ella dependía de moverse rápido y esquivar todo el tiempo para no quedar atrapada en los golpes fuertes de Skywalker. Así que su estrategia principal era hablar para hacerlo enojar. En batallas como Christophsis o más adelante en las instalaciones de clonación en camino, se burla de él, hace menos a la orden y busca provocarlo cada vez que habla.
Cuando él caía en esas provocaciones, su forma de pelear se basaba en puros ataques frontales. Lo vemos usar las dos manos en la empuñadura para lanzar golpes muy pesados. Físicamente dominaba el espacio y obligaba a su rival a hacerse para atrás. El problema es que ella aprovechaba esa agresividad para esquivarlo y alargar los combates. Anakin sí que demostraba tener la fuerza para acorralarla, pero le faltaba la cabeza fría para terminar los duelos. Con el paso del conflicto, entrenar y cuidar a su propia Padawan Ahsoka Tano lo obligó a tomar decisiones más pensadas, pero también le sumó otro nivel de apego emocional, algo que trajo un resultado muy distinto casi al final. Lo vemos claro en la quinta temporada en el episodio La Jedi Equivocada. Para entender su nivel real de combate, el contexto de esta escena lo es todo. La Togruta estaba a punto de ser condenada por un atentado al templo Jedi que no cometió. Cuando él analiza e investiga la situación, resulta que la verdadera culpable fue Barriss Offee, así que su motivación cambia. Y recuerda bien lo que vamos a comentar ahorita porque nos va a servir para más adelante, porque de hecho ya no estaba peleando para detener a un separatista o cumplir una misión del Senado. Sentía una traición en su propia casa y tenía la necesidad de salvar a su aprendiz. Al enfrentar a Barriss en su cuarto, Anakin entra directo a detenerla. Ella se defiende usando los sables rojos que le robó a Ventress, pero la presión se nota desde el primer momento. A diferencia de sus peleas anteriores donde el enojo lo volvía predecible, aquí su ira va enfocada directo al objetivo. La pelea de este episodio nos muestra a alguien que usa todo su peso para ir hacia adelante. Son ataques seguidos a dos manos que obligan a la chica a retroceder rápido por los pasillos. Incluso al salir al patio del templo, donde ella intenta usar el espacio para escapar, él no le da ni un segundo para acomodarse. Frente a la mirada de los guardias, la acorrala. Cuando ella intenta mantener la distancia, él empieza a usar la fuerza para someterla, hasta que por fin logra desarmarla. Esta pelea es clave en su historial. Nos demuestra que cuando su mente pasaba de la frustración a la necesidad real de proteger a su gente, sus ataques se volvían imposibles de detener, incluso para rivales más rápidos. El problema para la Orden es que este nivel de combate dependía de una conexión emocional que ellos veían como peligrosa, porque de hecho el mismo apego que lo volvía tan efectivo en una crisis fue lo que preparó el terreno para su caída. Toda esta experiencia de las guerras clon se ve muchísimo en el episodio 3. Aquí vemos al elegido en su prime, en su mejor momento como combatiente. Y la mejor prueba de esto es su revancha contra el conde en La Mano Invisible. El líder separatista mantenía su mismo estilo elegante de movimientos exactos y calculados, pero Anakin ya había dejado atrás la desesperación de su etapa de Padawan. Cuando inicia el duelo, vemos a alguien que ya perfeccionó su forma de pelear. Usa su fuerza física para no dejar de atacar. Sus golpes a dos manos terminan por rebasar a su oponente. El momento clave es cuando Palpatine se mete y lo empuja a usar su enojo. El joven Jedi obedece, y esta vez esa agresividad va sobre un solo objetivo: acabar con su rival. De hecho, le corta ambas manos. Con esto logró mezclar su fuerza y su agresividad para romper la defensa de uno de los mejores duelistas de la galaxia, y con esto prueba su evolución. Horas después, cuando cae al lado oscuro y se convierte en Darth Vader, todo este poder se vuelve un peligro para la Orden. Esto de hecho se ve en el asalto al templo Jedi. Aunque la película nos muestra partes muy cortas, el material oficial confirma que él lideró el ataque, eliminando a muchísimos de sus antiguos compañeros, incluyendo a Sin Draling, el jefe de seguridad de las instalaciones y uno de sus instructores de combate con sables de luz. De hecho, como te dije, la cinta prácticamente no nos enseña nada de esto que te acabo de contar, pero sí que hay material para un video completo, de hecho. Así que si quieres que platiquemos de toda la masacre dentro del templo, ponme en los comentarios, explica la Orden 66. Y si hay mucho apoyo, le lanzamos un video próximamente. Así que de ti depende. Pero bueno, regresando a la historia, pasemos a Mustafar. Ahí estaba en su mejor momento físico, dominaba su estilo y acababa de eliminar a combatientes de élite. Aún así, perdió contra Obi-Wan por una situación puramente táctica y mental. Kenobi era un maestro de la forma 3, el Soresu. Su estilo era totalmente defensivo. Se basaba en mantener la guardia cerrada y esperar al momento para contraatacar. Además, él había sido su mentor. Conocía perfectamente sus posturas, sus movimientos y los puntos débiles de su ataque. Cuando el duelo empieza en la plataforma de aterrizaje, vemos que el elegido presiona exactamente igual como lo hizo con Dooku. Lanza ataques rápidos y pesados para acorralar a su antiguo maestro. Pero, ¿te acuerdas que te dije que guardaras la información de cómo protegió a Ahsoka? Pues justamente su motivación en este momento ya no era proteger a quienes amaba. Tenía la mente llena de paranoia, la sensación de traición y un complejo de superioridad inmenso por haber destruido al templo Jedi. Obi-Wan evitó chocar de frente y aplicó su defensa a la perfección. Fue cediendo terreno casi toda la pelea, absorbiendo los golpes por los pasillos y dejando que su ex aprendiz se agotara. Su propia intensidad lo hizo atacar sin descanso, haciendo que dejara de poner atención a su entorno.
El final llega con el salto hacia la orilla del río de lava. Kenobi se queda con el terreno alto, dejando al chico en clara desventaja y de hecho le dice que la pelea terminó, dándole una última oportunidad para retroceder. Pero el ego de Vader no lo dejó aceptar su derrota. Ignoró la advertencia y saltó de frente. Obi-Wan solo aprovechó el momento en que estaba en el aire y con un movimiento rapidísimo de su sable, le cortó las 2 piernas y el brazo izquierdo. Pero ya, antes de continuar, quiero decirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras like y por supuesto, te suscribieras al canal. Es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Y ya quedas por ahí, recuerda seguirme en mi Instagram, me encuentras como @MikeRojas, YT, claro que está apareciendo por aquí en la descripción, también lo vas a encontrar, y por ahí habitualmente subo qué ando haciendo alrededor de la semana, y por qué no, podemos platicar y tener una comunicación más cercana. Y claro que jamás se me van a olvidar los miembros del canal, que precisamente están apareciendo en esta parte inferior. Por ustedes, créanme, le echo muchísimas más ganas y me motivan un montón para seguir adelante en este proyecto. Aprovechando, si tú también quieres volverte miembro del canal, lo puedes hacer aquí abajito, por ahí encuentras esa opción y créeme, me apoyas un montón y me motivas muchísimo más. Ahora sí, seguimos. Todo esto que pasó en Mustafar nos responde la duda del principio. Anakin Skywalker realmente fue uno de los combatientes más letales, fuertes y talentosos que vio la Orden Jedi. Tenía todo para medirse contra los duelistas más peligrosos de la galaxia. Pero su caída nos demuestra que todo ese poder físico no sirve de nada si te falta disciplina táctica. Darle una buena revisada a su historial nos aclara varias cosas. Durante años, algunos creímos que era imparable solo por ser el elegido, pero la realidad es distinta. Tener el mayor potencial de la historia no te vuelve invencible. El problema fue que su entrenamiento físico y su poder bruto crecieron mucho más rápido que su madurez mental. Y ese fue el detalle que ni su maestro ni el consejo supieron ver a tiempo. Mustafar es la prueba de que si dejas que las emociones tomen el control de los momentos críticos, tú mismo provocas tu caída. Obi-Wan ganó el combate aplicando pura defensa y dejó que la misma arrogancia de Skywalker lo cegara ante sus propios errores. El precio de eso fue perder su cuerpo físico para siempre. Ese mismo error que él cometió en ese planeta tiene un parecido exacto con lo que pasó años después, pero a nivel galáctico. Todos sabemos que la rebelión derrotó al Imperio, pero muy pocos analizan que militarmente llegaron a tener una posición demasiado a su favor. La victoria del Imperio parecía casi segura. Pero el exceso de confianza, las malas decisiones de sus líderes y varios errores terminaron convirtiendo esa superioridad en una derrota. Y si quieres descubrir en qué momento la perdieron y cómo dejaron que los rebeldes les ganaran, tienes que ver este video titulado "Cómo el Imperio perdió una guerra que ya había ganado". Te aseguro, este video te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.